Buenas noches, queridos hermanos. Dios los bendiga. Es un gozo poder una noche más, un momento más, compartir la palabra de Dios con ustedes, el estudio de la palabra de Dios que siempre nos sustenta, ¿verdad? Nos alimenta, nos da fuerza. Qué bueno ya empezar a ver manitas y empezar a ver el reporte ya de una o varias personas que empiezan ya a contactarse por este medio. Pablo, Dios lo bendiga. Qué bueno, para estudiar la palabra del Señor, ¿verdad? Vamos a hacer una oración poniendo este estudio en las manos del Señor. No vamos a correr en este estudio, vamos a ir con calma. No es una predicación, ¿verdad? Donde uno tiene que agotar el tema y va contra reloj. Sino que si no agotamos el tema en una noche, lo retomamos la semana que consecuente y así vamos adelante. Así que vamos a orar. Bienvenidos a los que ya se están sumando, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra y la alabanza, Señor. Amén. Mis amados hermanos, una serie nueva, ¿verdad? Que se llama reforzando los fundamentos, reforzando los fundamentos. Aun y cuando uno haya puesto un buen fundamento en su vida, es necesario ocasionalmente dar un vistazo a esos fundamentos y ver cómo están esos fundamentos. Diana, bendiciones. Ver cómo están esos fundamentos, revisarlos. Ustedes se dan cuenta que la NAME, que es el ente revisor de la Universidad de Costa Rica de todas las obras públicas, constantemente está, Ligia, bendiciones, constantemente está revisando los puentes de Costa Rica y estructuras viales. Muchas de ellas, no como recientemente ha pasado, pero muchas de ellas se han hecho de verdad con muy buena calidad y buenas estructuras y todo. Sin embargo, con el paso del tiempo, las inclemencias del tiempo y muchas otras cosas van haciendo que a veces se vayan deteriorando los fundamentos de una estructura, de un puente, por ejemplo, y si no hay cada cierto periodo de tiempo una revisión de estos ingenieros, se puede llevar el país una sorpresa muy desagradable, Jenny, bendiciones, una sorpresa muy desagradable, que colapse una estructura, que colapse un puente, ¿verdad? Como recientemente, Ilse, bendiciones, como recientemente vimos, ¿verdad? Que sucedió en Estados Unidos, el colapso de ese edificio, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que estar reforzando nuestros fundamentos, ¿verdad? Y la Biblia dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Entonces, muchas cosas ya las sabemos, muchas cosas son de nuestros primeros años en Cristo. Sin embargo, a veces damos por un hecho que el conocerlas, las recordamos y las estamos viviendo, y muchas veces se han falseado nuestros fundamentos, se han falseado y no nos estamos dando cuenta. Por eso, al retomar un estudio como estos, nosotros lo que vamos a hacer es revisar, como esos ingenieros de la NAME, ¿verdad? Revisar cómo están nuestros fundamentos, revisar cómo están nuestros principios de la vida cristiana, ver ahí, escarbar, Fulvia, bendiciones, ver cómo están los fundamentos y si todo está bien en cada uno de los temas que vamos a hablar, que más que todo se basa de relaciones con Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, con las huestes de las tinieblas, entre los hermanos, con los inconversos, con la sociedad. Conforme vayamos revisando todas esas cosas, cada lección nosotros podemos ver si realmente nosotros vamos bien o se ha falseado alguno de esos fundamentos, se ha debilitado, ¿verdad? Hace varios tiempos vengo viendo y siguiendo unas noticias, tanto las han dado en las noticias como en las redes sociales, de este socavón, mega socavón que se ha dado, si no me equivoco es en México, donde se empezó a hacer un orificio y cada vez va más grande, ¿verdad? Hasta que tiene el ancho de un estadio y se ha tragado ya como dos edificaciones, ¿verdad? Y hermanos, muchas veces
nos pasa así en la vida, ¿verdad? Por fuera todo está bien y nosotros mismos creemos que está bien y de repente viene un socavón sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque quizás por debajo los fundamentos los hemos venido descuidando y los fundamentos espirituales tenemos que revisarlos. Yo escogí como texto de toda esta serie, y se los voy a estar recordando, Filipenses 3:1. Y yo quiero leérselos casi en unas 4 versiones para que se nos quede en esta primera lección bien afirmado, ¿verdad? Filipenses 3:1 dice en la Biblia Dios habla hoy, dice, y ahora, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí, dice Pablo, no es ninguna molestia repetir lo que ya les he escrito y para ustedes es útil. Vea qué tremendo, el apóstol Pablo dice, para mí no me es molesto repetirles otra vez los mismos principios si se trata para revisar nuestra vida, ¿verdad? Porque para ustedes es útil, Entonces es de utilidad para nosotros, hermanos, revisar los fundamentos, ¿verdad? Vean cómo lo dice la Biblia en lenguaje sencillo, dice así, Filipenses 3:1. Además, hermanos míos, alégrense de estar unidos al Señor. Claro que sí, ese es el motivo de mayor gozo. Pau, bendiciones. Alégrense de estar unidos al Señor. A mí no me molesta repetirles lo que ya les había escrito y a ustedes les hace bien que lo repita. Entonces vean el apóstol Pablo diciendo, bueno, deberían ser ya maestros, dice en el libro de Hebreos, pero a mí no me da ninguna molestia, dice Pablo, repetirles lo que ya les he enseñado y a ustedes les hace bien que lo repita. Entonces vemos que la Dios habla hoy, dice que es útil que se repitan a veces los fundamentos. Aquí la Biblia en lenguaje sencillo nos dice, ¿verdad? Para ustedes es de provecho. Y vamos a ver qué nos dice, cómo lo traduce. La nueva versión internacional dice, por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo y a ustedes les da seguridad. Entonces, vean qué tremendo, es útil y da seguridad, ¿verdad? Da seguridad revisar los fundamentos, da seguridad revisar cómo están nuestros principios. Y la última versión que les voy a leer es la Nueva Traducción Viviente. Dice, mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Pues vean qué bonito, ¿verdad? Es una misma palabra en griego, tiene toda esta amplitud de significados que las cubren las diferentes traducciones, ¿verdad? Seguridad espiritual, protección, utilidad, todo esto viene como consecuencia de revisar cómo están nuestros fundamentos más sencillos, ¿verdad? Decía al principio de este estudio que la NAME, esta entidad de la Universidad de Costa Rica, revisa las estructuras y revisa los puentes constantemente para ver cómo están las estructuras. Y por ejemplo, cuando no se ha hecho una revisión de una estructura que fue bien hecha en un principio, ¿verdad? No estamos hablando de estas sorpresas que ahora nos llevamos, pero cuando una estructura aún se ha hecho muy bien, con muy buenos fundamentos y todo, el tiempo erosiona, el tiempo y las inclemencias, ¿verdad? Y la atmósfera producen un desgaste y entonces hay que estar revisando el fundamento, no sea que una estructura de estas se descuide y con el tiempo colapse. Amados hermanos, así es la vida espiritual. Debemos de estar revisando nuestros fundamentos. Entonces, vamos a comenzar hoy a hablar de cómo nos relacionamos con Dios como nuestro Padre, con el Padre Celestial. Ustedes recuerden que cuando el Señor Jesucristo enseñó a orar, dijo que nos dirigiéramos en primer lugar al Padre, ¿verdad? Y que lo hiciéramos en su nombre. Tenemos un Dios trino, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Biblia lo enseña y entonces necesitamos aprender cómo crecer en nuestra relación con Dios como Padre. Y ese es uno de los fundamentos más sencillos
primarios de la vida cristiana, pero importantísimos. Y podemos, hermanos, darnos cuenta si ese fundamento está funcionando bien en nuestra vida o ese fundamento se ha debilitado. Igualmente, el espacio está abierto para, si usted tiene alguna pregunta, alguna duda mientras vamos caminando en este estudio, un versículo que compartir, una experiencia breve, usted lo pueda transmitir, ¿verdad? Entonces, hermanos, bueno, la Biblia nos enseña que cuando nosotros, hermanos, venimos a Cristo y nos entregamos al Señor, nos convertimos en hijos de Dios, ¿verdad? Dice la Biblia, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y también dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que a los suyos vino Jesús y los suyos no le reconocieron, pero a todos los que le reciben y creen en su nombre les ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y si usted y yo, ¿verdad? Hemos creído en el nombre de Jesucristo, hemos creído en su obra, hemos creído en lo que Él ha hecho y le hemos recibido en nuestro corazón, somos hijos de Dios. Y entonces entramos en una relación, ¿verdad? En una relación con Dios Padre, porque si somos hijos de Dios, Dios entonces es nuestro Padre. Y tenemos que aprender a relacionarnos con Él, ¿verdad? Algunas preguntas que uno puede hacerse para comenzar este estudio, ¿verdad? ¿Cómo se desarrolla esta relación nuestra con Dios como Padre? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo me debo comportar como hijo de Dios? Y usted dirá, y eso es muy elemental. Bueno, pero a veces hemos descuidado ese fundamento y parte de nuestra vida se puede ver colapsada y caer, ¿verdad? Por descuidar el cómo debemos comportarnos como hijos de Dios. ¿Qué puedo esperar yo del Padre Celestial? Como hijo de Él, ¿qué puedo esperar yo del Padre Celestial? Y la última pregunta sería, ¿qué espera Él de mí? Yo les invito a que usted tenga sus cuadernos, ¿verdad? Su lapicero, su cuaderno, su Biblia, y al menos anote ahí una frase, ¿verdad? De estudio, el título por lo menos y cada división que voy dando con los versículos para que usted así tenga un estudio, ¿verdad? Que no solamente pueda crecer en él, sino pueda hasta compartirlo a otra persona. Entonces, bueno, ¿cómo nos relacionamos con Dios como Padre? 4 preguntas importantes. ¿Cómo desarrollo esta relación con Dios como Padre? Segundo, ¿cómo me debo comportar como hijo de Dios? Tercero, ¿qué puedo esperar del Padre Celestial? Y cuarto, ¿qué espera Dios Padre de mí? Muy bien, vamos al punto 1 de esta lección. El primer punto, hermanos, es que Dios Padre, el Padre Celestial, quiere tener estrecho compañerismo con sus hijos, ¿verdad? Los que tal vez no tuvimos un padre amoroso, protector, cuidadoso, ¿verdad? Y algunos que tal vez han tenido un padre ausente, solamente una figura ahí sentada. Dios no es así, ¿verdad? Y tenemos que sanar esa imagen de Dios. Dios, por el contrario, es un padre que quiere tener compañerismo con nosotros, sus hijos. No basta, hermano y hermana, que usted diga, ay, Dios es mi Padre, ¿verdad? Y yo creo en Dios como mi Padre. No es solamente un concepto, es que si ahora yo soy hijo de Dios y Dios es mi Padre, lo primero y más importante es, Él quiere tener un estrecho compañerismo conmigo como hijo de Él. Con todos nosotros como sus hijos, como su familia. Él quiere tener un estrecho compañerismo. Ahora, sabemos que a Dios no le vemos físicamente, ¿verdad? Pero hermanos, Él está a nuestro lado siempre, en cada momento y en todo lugar. Veamos lo que dice Mateo 28:20. Vaya anotando las citas y las leemos, ¿verdad? Mateo 28:20. Mateo 28:20 dice así: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí, yo estoy con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo. Entonces, vean, hermanos, como aunque a Dios no le vemos físicamente, Él promete estar con nosotros siempre, ¿verdad? Siempre, siempre. Promete estar con nosotros a cada momento. Y esto es muy importante, ¿verdad? Debemos de reconocer que Él nos ha prometido su presencia. Puede que a veces usted no sienta la presencia de Dios. Puede que a veces usted ora y usted siente que ora y que la oración no pasa del techo, ¿verdad? A veces hasta el diablo puede venir con dardos diciendo, qué ridículo, ¿para qué estás orando? Estás hablando al aire, nadie te está escuchando. Pero, hermanos, es ahí donde nosotros debemos de creer a la palabra de Dios, que nos dice que ahora somos hijos de Dios, Dios es nuestro Padre, Él está deseoso de tener compañía con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros siempre, no dejarnos ni un minuto, hermanos. Y nosotros podemos reconocer esa presencia en todo momento, aunque a veces no la sintamos porque Dios no ha prometido que la sentiríamos. Pero hay veces que Él nos permite sentir su presencia como un postre, como una extra. Pero aunque usted no sienta la presencia de Dios, Dios está ahí con usted, Dios está conmigo. Y Él quiere caminar con nosotros todo el día, ¿verdad? Todo el día, ¿verdad? Ahora, Dios no se localiza solamente en un templo. Dios no se localiza solamente en este salón de Cibeles donde nos reunimos los domingos, ¿verdad? De 9 a 10 y media, a 11, y a las 11 cuando nos vamos todos dejamos a Dios ahí. No, Dios no se queda ahí, Dios no se queda encerrado en los templos. Dios no se queda encerrado, no sé cómo se llama en la religión oficial, donde dejan encerrado al Santísimo, ¿verdad? La presencia de Dios la dejan encerrada ahí en una santa custodia, ¿verdad? Ahí. No, Dios no es así, hermanos. Dios no está limitado a un templo, no está limitado a un lugar de culto. Él lo llena a todo, Él está en todo lugar. Dice los salmos, ¿a dónde me puedo yo ocultar de su presencia, verdad? Entonces vamos a ver dos textos que hablan de esto. Hechos 17, libro de Hechos, capítulo 17. Ajá, vaya conmigo a Hechos 17. Si tiene alguna observación, alguna pregunta, alguna contribución, hágala. Hechos 17, 24 al 28. Un pasaje lindo, un pasaje muy hermoso. Hechos 17, 24 al 28. Leámoslo poniéndole mucha atención. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ay, ay, ay. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Sabe qué es lo que hace que la presencia de Dios esté en un templo? Los cristianos. Cuando el pueblo de Dios se reúne, sea debajo de un árbol o en un lugar destinado para su adoración como un templo, cuando el pueblo de Dios se reúne es cuando Dios está ahí, porque dice, donde estén dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué es lo que hace que la presencia de Dios esté los domingos en ese lugar donde nos congregamos, en Cibeles? Nosotros, el pueblo de Dios, porque cuando estamos reunidos en su nombre, ahí va la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces no podemos hacer un templo suntuoso y decir, aquí habita Dios, y cuando yo me voy de este lugar, aquí queda la presencia de Dios, ¿verdad? Y tengo que venir a este lugar porque la presencia de Dios solo aquí está. Pienso que antes los judíos iban al templo de Jerusalén porque en el Antiguo Testamento solo ahí se manifestaba la presencia de Dios. Pero el Señor dijo que ya en ese templo de Jerusalén ya no, sino que Dios es espíritu, habita en todo lugar y en todo lugar se le puede encontrar, ¿verdad? Y sobre todo cuando varios hermanos se reúnen en su nombre. Entonces, hermanos, vea qué lindo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado
por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Siempre me ha llamado la atención esto, ¿verdad? El orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios dice lo ha prefijado. Y dice, para que busquen a Dios, verso 27, para que busquen a Dios, si de alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Entonces, en Él vivimos, nos movemos y somos. Si somos hijos de Dios, hermanos, el templo es Dios. También nosotros, dice, somos templo del Espíritu Santo, pero si somos hijos de Dios, el templo es Él. En Él vivimos. Él es nuestro templo, en Él vivimos, en Él, dice el verso 28, en Él nos movemos. A donde quiera que usted va, como usted es un hijo de Dios, no se sale de esa presencia del Padre Celestial, ni un minuto nos deja el Padre Celestial, y somos, ¿verdad? En Él vivimos, nos movemos y somos. Este es un versículo que me gusta confesarlo, ¿verdad? Confesar la palabra del Señor. Me gusta confesarlo todos los días que me acuerdo. Señor, en ti vivo, en ti me muevo y en ti soy. ¿Verdad? Qué lindo. Entonces vemos cómo la presencia del Padre Celestial está en todo lugar, hermano, en todo lugar. Y Apocalipsis 21-22. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis 21-22. Dice que en la Nueva Jerusalén no va a haber templo. En la Nueva Jerusalén no hay capilla, no hay templo. Dice Apocalipsis 21-22, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. ¿Se da cuenta? Cuando le digo que no solamente nosotros somos templo que es llenado por el Espíritu Santo, sino que también al revés, Dios es el gran templo que nos da cobijo a nosotros. Vea que en la Nueva Jerusalén no va a haber templo porque dice el Señor Dios Todopoderoso es el templo. Entonces, hermanos, qué maravilla, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios no lo vemos físicamente, pero Él está en todo momento, Él está a nuestro lado, nunca nos salimos de Él. Él no se queda encerrado en un templo, en un lugar, y en donde quiera que nosotros estemos, podemos tener la certeza de que su presencia nos cobija, de que en Él caminamos, en Él nos movemos y en Él somos. Qué maravilla, ¿verdad? Esto viene como resultado de que Él sea nuestro Padre, que quiere, el punto que estamos tratando es que Él quiere tener un gran compañerismo con nosotros, ¿verdad? Un gran compañerismo con nosotros. Entonces, nosotros los hijos de Dios debemos saber no solamente que andamos con nuestro Padre Celestial, sino, hermanos, que necesitamos conversar con Dios, porque aunque usted viva a la par de una persona, si usted no se comunica con esa persona siempre le habla, esa persona siempre le está diciendo cosas, y usted ignora a esa persona, usted cierra sus oídos a esa persona, usted no le contesta nada a esa persona, llega un momento en que se rompe totalmente la comunión. Bueno, Dios quiere tener compañerismo con nosotros, y para que ese compañerismo se dé, es necesario que nosotros hablemos con Dios. Dios siempre está hablando. Habla por el Espíritu Santo a nuestros corazones y sobre todo nos habla siempre por la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, ese compañerismo que quiere tener Dios con nosotros como nuestro papá y nosotros sus hijos, viene a raíz de conversar con Él, ¿verdad? La gente que no lo conoce, la gente que no conoce a Dios, no tiene confianza en Dios, no ha tenido una relación con Dios a través de Cristo, lo que se dedican a veces es a rezar, ¿verdad? A rezar, a repetir frases, a repetir oraciones de otros.
Algunos buscan intermediarios, ¿verdad? Como los santos. Y los espiritistas buscan a espíritus como intermediarios, ¿verdad? Pero el Padre Celestial, nos ha enseñado que no tenemos necesidad de ninguna de esas cosas. No tenemos necesidad de andar repitiendo frases, no tenemos necesidad de andar repitiendo oraciones de otras personas. Podemos tomar como nuestras las oraciones de la Biblia porque es la santa palabra de Dios, pero nada más, ¿verdad? Y podemos hablar directa y personalmente con Dios nuestro Padre. ¡Qué privilegio! ¿Se ha puesto usted a pensar lo grande de ese privilegio? Podemos hablar directa y personalmente con Él. Mire, es propio de todos los seres humanos que en algún momento no podamos atender a nuestros hijos, ¿verdad? Tal vez está uno trabajando en el lugar que tiene destinado de trabajo, y si está trabajando, sobre todo ahora en estos tiempos, teletrabajo en la casa, y los hijos tal vez son pequeños y quieren estar con usted y todo, pero muchas veces, aunque toquen la puerta y usted sienta una gran tristeza de no abrirles y todo, usted tiene que poner ahí el seguro en la puerta porque es el momento de trabajar, ¿verdad? Y no podemos atenderles. Pero qué maravilla es que con Dios no es así. Con Dios nuestro Padre no es así. Con Dios nuestro Padre no tenemos que sacar audiencia. No tenemos que sacar una cita. No tenemos que decirle, Padre, usted nos puede atender. Ahora que termine con Julano y que termine de escuchar a Fulanita y que termine de escuchar a los de Centroamérica, ¿me puede escuchar a mí? No, porque por eso es que Él es Dios Todopoderoso. Y siempre sus brazos amorosos están abiertos y siempre Él quiere, hermanos, tener comunión con nosotros. Y esa comunión se da hablando directamente y personalmente con Él, teniendo un tiempo en la mañana especial con Dios, teniendo un tiempo en la noche especial con Dios, conversando con Él, conversando, hablando. Eso es la oración, hablar con Dios, conversar con Dios todo el día, ¿verdad? Entonces, esto debe ser algo que no sea religioso, ¿verdad? Sí, hermana Ilse, es un privilegio para nosotros estar en línea directa con Dios. Claro que sí, es un privilegio enorme, ¿verdad? Es un privilegio enorme que a veces no lo aprovechamos, ¿verdad? No lo aprovechamos. Y hermanos, precisamente por eso es que el domingo predicaba de cómo se enfría el amor a Dios, ¿verdad? Y precisamente muchos tienen su amor a Dios muy frío porque no conversan con Él, no tienen comunión con Él, y Dios deseando tener comunión con nosotros y somos sus hijos, ¿verdad? Entonces podemos hablar directa y personalmente con Él, pero no debe ser religioso, ¿verdad? No debe ser algo religioso, sino que debe salir del corazón, de lo profundo del corazón, ¿verdad? Eso es orar, de lo profundo del corazón, ¿verdad? Ahora, veamos unos pasajes muy interesantes que nos habla de este privilegio, como dice la hermana Ilse, de esta línea directa con Él, en qué lugares, en qué momentos, en qué situaciones podemos hablar con Dios. Vamos a Mateo 6:6. ¿En qué situaciones y lugares podemos hablar con Dios? Ya dijimos que en todo momento, en todo lugar, pero la Biblia incluso cita aquí algunos lugares. Mateo 6:6, qué pasaje más tremendo, ¿verdad? Mateo 6:6. Y hermanos, aquí es donde nos damos cuenta que algo tan sencillo como esto que estamos estudiando hoy, algo tan sencillo que debe ser el fundamento de nuestra vida, muchas veces se ha falseado, se ha deteriorado con el tiempo. Y muchas veces esa comunión de nosotros no es tan profunda con Dios. No tenemos un tiempo precioso con Dios y no pasamos en esa comunión con Dios todo el día. Carmen, bendiciones. Y entonces es ahí donde hoy estamos con foco, con linternas, haciendo una inspección a esos fundamentos. ¿Cómo está esa relación con mi Padre Celestial? Lugares donde yo puedo invocar al Padre y puedo estar en comunión con Él y Él espera que yo esté en comunión con Él. Mateo 6:6. Bueno, es muy bueno revisar también el 5 porque el 5 nos habla de que en esa comunión con Dios no debe existir ni la hipocresía,
ni el querer figurar, ¿verdad? Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, ¿verdad? ¿Cuál fue la recompensa de ellos? Que la gente los vio, que la gente los admiró, que la gente dice, uy, mire esa gente orando ahí en la calle, qué tremendo. Ya tienen su recompensa, ya no la tienen en el cielo, esa recompensa. Ya le aplaudieron, ya los reconocieron los hombres. Por eso es que el verso 6 sigue diciendo, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. ¿Ora a quién? A tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no hagáis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, vean, nos está hablando de esa relación con nuestro Padre. Y podemos tener esa comunión con Él en todo lugar, pero nos dice aquí que siempre, siempre debemos de tener un tiempo en el aposento secreto, un tiempo en nuestro lugar secreto. Mire, hubo un gran predicador en los años 1800 en Inglaterra que Dios lo usó para un poderoso avivamiento, se llamaba Juan Wesley. Y Juan Wesley era uno de los 19 hermanos, de los 19 hijos. Susana Wesley era la mamá y el papá se había muerto muy joven. Y a Susana Wesley le tocó criar esos 19 hijos, imagínese usted, ¿verdad? 19 hijos. Y en una casita que solamente tenía 2 aposentos, ¿verdad? La cocina, la cocina, el comedor y un cuarto donde dormían todos, los 19 y la mamá, ¿verdad? Y sin embargo, dice la biografía de ellos, que Susana Wesley era una mujer de oración y no tenía un lugar donde orar. Imagínense, con 19 chiquillos, no tenía un lugar donde orar, pero eso no le impidió a ella tener un lugar secreto. Dice la historia, la biografía de Susana Wesley, la madre de este famoso predicador, que ella se ponía un trapo en la cabeza, ¿verdad? Un trapo en la cabeza que le tapara toda la cabeza. Y los 19 hijos sabían que el momento en que su mamá se ponía ese trapo en la cabeza, ay de aquel que interrumpiera, ay de aquel que hiciera bulla, ay de aquel que molestara a su madre, ¿verdad? Todos buscaban qué hacer o iban afuera sin ocasionar problemas porque sabían que su mamá estaba hablando con Dios y que se le interrumpían, se llevaban el premio, ¿verdad? Entonces esta mujer con 19 hijos podía tener su tiempo todos los días. Su aposento secreto era ponerse un trapo, ¿verdad? Yo conocí una hermana que se estaba alistando para ir de misionera y en el lugar donde vivía ella con su familia, también era un lugar estrecho y no tenía lugar para orar, ¿verdad? Entonces, porque veía pasar gente y pasaba gente para un lado y pasaban sus hermanos y pasaban los chiquillos y pasaban los sobrinos y pasaba. Entonces, vean ustedes lo que es el deseo y el amor de tener ese tiempo con Dios. Ella se consiguió una de estas cajas en las que envuelven las refrigeradoras, ¿verdad? Se consiguió esas cajas grandes, la cortó por un lado, hizo como un biombo y, ¿verdad? Hizo como un biombo, la pintó por fuera, bien bonita, y le puso un rótulo. Estoy en oración, no molestar. Y en una esquinita de la casa, ella la ponía contra la esquina y se metía detrás a hablar con Dios. Y la familia al principio se reía, le golpeaban el cartón y todo, pero con el tiempo aprendieron a respetarla. Y aprendieron a respetar qué es el espacio con ella, ¿verdad? Entonces, hermanos, vean qué tremendo, estas son lecciones de que no tenemos excusa, ¿verdad? No tenemos excusa. Dios quiere nuestra comunión, Dios Padre quiere nuestra comunión. ¿Cómo están los fundamentos? Ahí ponga la linterna, ahí ponga la luz, a ver cómo está ese fundamento, ¿verdad?
si en esa comunión diaria con Dios usted tiene un lugar donde hablar con Dios, ya sea en su dormitorio, ya sea que tenga una esquina en el patio, ya sea que si no tiene ningún lugar se encierra en el baño, ya sea que se vaya al patio, buscar la forma para tener esto que dice Mateo 6:6, cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. ¿Y qué va a pasar? Tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Y como se trata de una relación de hijos a padre, hermanos, esa relación no está llena de vanas repeticiones, no tenemos que buscar palabras adornadas, sino que llegamos con el respeto de un hijo a su papá, a hablarle: papá, Padre que estás en el cielo, mira, aquí vengo ante ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Me está pasando esta situación, me siento triste por esto, mi corazón está vacío, me siento deprimido. Hablamos con naturalidad, no religiosamente, hablamos con naturalidad. Desgraciadamente, ¿verdad? Se meten modas en la iglesia y a veces la gente cree que porque grite, que porque haga ahí un sonido raro, ¿verdad? Cuando esté orando, todo, hay mucha espiritualidad. Yo pienso que Dios mismo se ha de reír de muchos de esos matariles que nos agarran a los cristianos, ¿verdad? Fuera con la religiosidad. Pero vea, Dios Padre espera una cita con nosotros. Podemos estar en comunión con Él todo el día, pero Él espera que en algún momento, en ese lugar secreto, usted esté en comunión con Él. Ok, revise ese fundamento, revise cómo está ese cimiento, si está haciendo esto, o si el padre dice: qué tristeza, este hijo, esta hija, no puede sacar un rato para estar a solas conmigo, no puede cerrar la puerta para estar a solas conmigo y hablar conmigo y que yo le hable. Qué triste, ¿verdad? Y el que diga que no sabe cómo orar, yo le preguntaría: ¿usted no sabe cómo hablar con otra persona? Si usted sabe cómo hablar con otra persona, usted sabe cómo hablar con Dios también, ¿verdad? Hechos 10:30, vayamos a Hechos 10:30. Hechos 10:30. Estamos hablando de todos esos lugares o circunstancias donde podemos tener esa comunión con Dios Padre, o que Dios Padre espera que tengamos esa comunión con Él. Hechos 10:30 dice: entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba, ¿dónde dice ahí? Mientras oraba, ¿dónde? Sí, no está equivocado. Mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Hermanos, lo más tremendo es que Cornelio no era cristiano, pero era un hombre que él amaba a Dios. No había oído todavía el mensaje del Evangelio. Y entonces el verso 31 dice: y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. ¡Qué maravilla! Pero vea, ¿dónde hacía Cornelio? No solamente dice que oración, sino que estaba en ayuno. A la hora novena, 9 de la mañana, oraba en mi casa. En mi casa. Esto se une mucho al pasaje anterior de tener un lugar en la casa, un lugar secreto en la casa, ¿verdad? Donde tener esa comunión con Dios. Hechos 16. Hechos 16. No es que si usted quiere o no quiere, hermanos. Es que es lo que el Padre busca de nosotros, ¿verdad? Hechos 16, 23 al 25. Hechos 16, 23 al 25.
Dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que les guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, ¿qué estaban haciendo? Orando. Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces vean qué tremendo, les hablaba de que no solo lugares, sino circunstancias. En este momento, ¿dónde están Pablo y Silas? Se encuentran en la cárcel, y aún estando en la cárcel y estando en una circunstancia, en una situación muy precaria, hermanos, terrible, no dejaron de orar. Ahí estaban orando. Bueno, estamos aquí en la cárcel. Bueno, Silas, oremos. Yo comienzo y usted sigue. Y empezaron a orar. Y al ratito, hermanos, estaban emocionados con la presencia de Dios y empezaron a cantar himnos al Señor. Ay, hermanos, si usted pudiera ver cómo está mi piel en este momento. Estoy erecitico, ¿verdad? De la presencia de Dios, de pensar, hermanos, en esto tan tremendo. ¿Cómo debió de haber visto Dios eso, verdad? Que Dios no se pudo quedar quieto de ver esa actitud tan maravillosa de sus hijos, que aún en un lugar como la cárcel a la medianoche, con su espalda hecha a pedazos, hermanos, en el último rincón de la cárcel, con los pies amarrados ahí al piso, hermanos, ellos estaban orando, Pablo y Silas, y hasta cantando al Señor. Que a veces decimos, es que no tengo ánimo de orar. Es que no siento orar, no siento cantar. Señor, reprenda al diablo y a nuestras emociones, hermanos. Sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Entonces, hermanos, vemos que no hay lugar donde no se pueda orar. No hay lugar donde no se puede orar, ¿verdad? Recuerdo uno de estos testimonios de mártires de Cristo, que uno de estos varones que sufrió en las persecuciones rusas contra los cristianos, él era un pastor, lo metieron en la cárcel y le prohibieron orar. Y él les dijo, ustedes pueden cerrar mi boca para que yo no ore, pero nada, no me pueden impedir que aquí en la mente y en el corazón yo esté todo el día hablando con Dios. Eso es tremendo, hermanos. Entonces, en un lugar secreto, un aposento secreto, cerrada la puerta, en nuestra casa y en lugares, hermanos, difíciles, duros, donde no nos da ánimo, donde las circunstancias son adversas, con mucha más razón, ahí debemos de orar, hermanos. En un hospital, en una cárcel, en una situación, ¿verdad? Cuando por alguna razón quizás hay una emergencia y tenemos que ser trasladados a un hospital, a una clínica o a alguna situación en algún lugar, no paremos de orar, estemos hablando con Dios, ¿verdad? Hechos 21:5. Hechos 21:5. Hechos 21:5 dice: cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas, ¿dónde? En la playa. Oramos. ¿Dónde oraron? En la playa. Qué tremendo, ¿ah? Cumplidos aquellos días salimos, acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa, oramos. Qué lindo, ¿ah? Pablo orando con toda esta gente, si no me equivoco, eran la gente de Éfeso, y en la playa. Qué bonito, ¿verdad? Esos momentos en que uno va a la playa y no solamente está ahí bañándose y riéndose y comiendo y todo, sino que puede, si toda la gente con la que usted anda es inconversa, entonces usted puede retirarse un ratito, puede decir, voy a ir a caminar, tengo ganas de caminar un ratito solo por la playa, ya vengo, tengo algunas cosas que pensar,
y puede ir por la playa un rato alabando a Dios, teniendo comunión con Él, dándole gloria por esa creación tan maravillosa, contándole cosas que no le ha dicho. Mire, hermanos, ahí lo va a envolver la presencia de Dios y usted hasta se va a quebrantar y va a llorar. Y si son cristianos, todos los que fueron a pasear a la playa, qué bonito tener un rato. Si alguno sabe tocar guitarra, ¿verdad? Coger una guitarra y que alguien empiece ahí a tocar unas alabanzas al Señor y todos en la playa alabando a Dios. Se da cuenta, hermanos, como no hay religiosidad. Eso es lo que el Padre Celestial espera de nosotros, como sus hijos. Ese deseo de tener comunión profunda con Dios. Y alguien dirá, qué gente más extremista, hasta aquí en la playa orando y hablando con Dios. Es que no podemos arrancarnos a Dios del corazón, somos sus hijos, no podemos negarlo, necesitamos de Él. Ahora, si andamos con inconversos, no le vamos a imponer eso a los demás, porque vamos a respetar. Pero si todos somos cristianos, qué lindo tener un rato así. Y si no, como les digo, diga con permiso, tengo necesidad de ir a caminar un ratito solo en la playa para aprovechar para acomodar un poco mis pensamientos. Y vas a hablar con Dios. Qué lindo, ¿ah? Eso es lo que el Padre Celestial espera de nosotros como sus hijos. Él quiere esa comunión. Ojo, ¿cómo está ese fundamento? ¿Cómo están esos fundamentos con respecto a esta relación con el Padre? Primera de Timoteo 2:8. Primera de Timoteo 2:8. Estamos hablando de los momentos y los lugares donde Dios quiere que le invoquemos y estemos en oración con Él. Podemos resumir que en todo momento y en todo lugar Dios quiere la comunión con Él, pero Dios, como nuestro Padre, espera que usted y yo tengamos un tiempo al día donde entremos y cerremos la puerta de un aposento y tengamos comunión con Él. Dios espera que estemos orando en nuestra casa. Dios espera que aprovechemos todo lugar, por difícil que sea, la cárcel, el hospital, donde sea una situación que no nos es grata, convirtamos eso en un tiempo de oración. Oremos aún en esos lugares, en esas circunstancias, con sabiduría. No nos vamos a poner a orar pegando gritos, ¿verdad? Asustando a la gente que tiene una mente natural y no nos va a entender. Y también vimos ahí que hasta cuando estamos paseando, cuando tenemos un contacto con la naturaleza, debemos aprovechar para tener un tiempo de comunión con nuestro Padre. Él lo espera. Él lo espera. Imagínese usted que Dios diga, mire, le di un día precioso, asoleado. Estaba lloviendo allá, se vino aquí a la playa, le di un día precioso. Lo protegí en todo el camino para que viniera aquí. Y no pudo sacar un tiempito aquí en la playa para darme las gracias, para levantar sus manos, para adorarme, para caminar por la playa hablando conmigo. Hermanos, eso demuestra si somos de verdad hijos que buscamos la comunión con Dios o no. Y aquí en 1 Timoteo 2:8 dice, pueden participar, pueden poner algún pensamiento, pueden poner un versículo, pueden poner una experiencia. Por favor, participen. 1 Timoteo 2:8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. ¿Qué quiere él? Que oremos ¿dónde? En todo lugar. Ahora es muy interesante porque aquí dice los hombres, está hablando no en términos genéricos. A veces la Biblia habla en términos genéricos, o algunos libros, ¿verdad? Hablan en términos genéricos. Cuando dice hombres se refieren a hombres y mujeres, pero aquí no. Entonces vemos que la oración no es algo de mujeres. Aquí dice, quiero que los hombres, y lo está diciendo Dios, quiero que los hombres oren en todo lugar, oren en todo lugar. ¿Y por qué sé que no es genérico? Porque en el versículo 9 dice, asimismo que las mujeres. ¿Se da cuenta? Primero le habla a los hombres y después a las mujeres.
¿verdad? Pero dice, yo quiero que los hombres oren en todo lugar y podemos aplicarlo a todos nosotros, hombres y mujeres. Dios quiere que oremos en todo lugar, hermanos. En todo lugar estemos con esa comunión preciosa con Dios, ¿verdad? Grandes cosas pueden empezar a suceder, hermanos, si usted y yo revisamos ese fundamento en nuestra vida y decimos, uy, yo la verdad que no tengo esa comunión como debiera tenerla con mi Padre. Mi Padre del cielo, mi Padre que envió a su Hijo Jesucristo y lo entregó a la cruz, que derramara su sangre preciosa para que yo pasara a ser hijo de Él. Mi Padre espera esto de mí y yo no lo estoy haciendo. No estoy teniendo esa comunión, ¿verdad? Debemos de ser honestos, ok. Debemos desarrollar más y más el compañerismo con Dios, hermanos. Que conforme avanza nuestra vida aquí en la tierra hasta el último día de nuestra vida, esa comunión con Dios se vaya intensificando más y más y más y más. Nuestro Señor Jesucristo dice que Él, como Hijo del Padre Celestial, Hijo unigénito, ¿verdad?, nos dio ejemplo para que nosotros siguiéramos sus huellas. Y veamos 3 pasajes, creo que con estos voy a terminar. Apenas el primer punto de esta lección de cómo relacionarnos con Dios como Padre, imagínense, ¿verdad? Apenas el primer punto, vamos a terminar. Mateo 14, Mateo capítulo 14, al menos la ventaja de los estudios aquí en línea es que usted puede volver a repasarlos, ¿verdad? Y puede volver a ponerlos y detenerlos después y tomar nota y puede hacer eso, ¿verdad? Y también puede compartirlos con otras personas a manera de fortalecer la fe de alguna persona que usted sabe que no está firme en la fe o a manera de evangelismo, ¿verdad? Mateo 14, 22 y 23 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Hermanos, qué tremendo, era un día ajetreado para el Señor. Grandes multitudes lo apretaban, ¿verdad? Grandes multitudes demandaban de él que orara, que los sanara, que los escuchara, que les predicara el mensaje. Y entonces él despidió la multitud, les dijo a los discípulos: váyanse ustedes adelante en la barca. Cualquiera de nosotros, ¿qué haría después de un día tan cansado? ¿Verdad? Acostarnos, descansar. Pero vea qué tremendo, el Señor Jesús despidió a la multitud y se fue a un monte a orar aparte. Esto es importante, hermanos, seguir este ejemplo del Señor. Mire, yo creo que todos en la comunidad tenemos algún parque. Yo aquí al frente de mi casa tengo un parquecito bastante bonito y en la comunidad todos tienen algún parque. Y yo siempre insto, ¿verdad?, que si hay algún lugar con un poquito de naturaleza o algo así, váyase usted con la Biblia, por lo menos una vez por semana, el sábado en la mañana, póngase un buzo, váyase con la Biblia, si quiere llévese un termo de café y ahí siéntese en un lugar ahí donde esté un poco en contacto con la naturaleza y lea la palabra de Dios, ore, haga lo que el Señor Jesús hizo aquí, se apartó a un monte a orar. Va a ver usted qué bendición tan enorme, qué crecimiento espiritual va a traer eso para su vida, ¿verdad? Marcos 1:35. Aquí Jesús nos está enseñando cómo él tenía esa comunión con su Padre y nos está dando un ejemplo para que nosotros lo imitemos. Marcos 1:35 dice: levantándose Jesús muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Vean cómo el Señor Jesús nos enseña que Dios Padre espera de nosotros, ¿verdad? Que ojalá antes de salir de nuestra casa pongamos el reloj unos 15 minutos antes, por lo menos unos 15, una media hora antes, cuando todo está en silencio, cuando la familia todavía no se ha levantado, ¿verdad? Para tener ese tiempo de comunión preciosa con nuestro Padre Celestial. Yo le garantizo que los días van a ser diferentes para usted.
Yo le garantizo que los días van a ser diferentes para usted. Lucas 6:12. Lucas 6:12. Jesús dándonos el ejemplo de cómo tener esa comunión con el Padre. Lucas 6:12. Dice, en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Se fue a un monte y pasó la noche orando a Dios. Bueno, ahora no podemos hacer esto porque nos vamos más rápido con Dios, ¿verdad? Nos asaltan, nos hacen cualquier cosa. Pero sí, hermanos, tal vez aquí algunos van a decir, es que ya las iglesias no hacen vigilias. Bueno, es que ya ahí estaríamos hablando de la oración congregacional y eso es otra cosa, eso es otra cosa. Estamos hablando de nuestra relación propia, personal, con Dios como Padre. Y nosotros podemos tener una vigilia. Uno personalmente puede decir, voy a pasar la noche con Dios o voy a hacer una mini vigilia. Cuando todo el mundo se acueste, ojalá a las 10 de la noche ya todo el mundo esté acostado. Yo me voy a quedar unas 2 horas, unas 3 horas con Dios. Puedo poner una emisora cristiana, cantar unos cantos, leer la palabra, presentar todas mis peticiones a Dios, aprovechar de manera especial ese tiempo para orar por personas que me han pedido la oración, por familiares, pasar la noche orando. Y si usted se da cuenta, dice el verso 13 que el día siguiente le escogió a sus discípulos. Pasó la noche orando antes de escoger a sus discípulos. Jesús no necesitaba hacer eso, pero Él lo hizo para darnos ejemplo. Hermanos, eso nos habla de que Dios desea, Dios nuestro Padre desea que busquemos todos esos mecanismos de comunión con Él y sobre todo antes de tomar decisiones, ¿verdad? Pasar con Dios antes de tomar decisiones. Permítanme leerles el último versículo de esta noche, Lucas 22. Lucas capítulo 22. Verso 41, Lucas 22, 41 al 44, Lucas 22, 41 al 44. Si alguien quiere compartir algo ahora que vamos terminando ya el estudio con este texto de esta noche, hágalo. Lucas 22, 41 al 44 dice, y él se apartó de ellos, Jesús, a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, ¿se dan cuenta? Jesús en relación con el Padre, enseñándonos a usted y a mí cómo tener esa relación con el Padre. Se apartó, se puso de rodillas y dijo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántas veces podemos tener esa confianza tan grande en Dios que podamos orar de esta manera? Hágase tu voluntad. Yo sé que tu voluntad va a ser lo mejor para mí. Hágase tu voluntad, Señor. No necesito ni decirte cómo hacer las cosas. Hágase tu voluntad. Pero aquí vemos al Señor en un momento muy, muy, muy difícil. Lo vemos arrodillarse y orar con el Padre Celestial. Hermanos, estos son fundamentos de la vida cristiana. Estos son fundamentos casi de las personas cuando comienzan con Cristo. Pero yo le invito en esta noche, ponga la linterna. ¿Cuál es la lámpara? ¿Cuál es la linterna? La palabra de Dios. Qué vergüenza que la vea así, ¿verdad? Pero amo esta Biblia. La palabra de Dios, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Alumbremos con la palabra que hemos recibido hoy, alumbremos el fundamento del puente de nuestra vida, de esta estructura. Veamos el fundamento, a ver si esto tan importante que es el compañerismo con Dios como Padre, el compañerismo con Dios Padre, ese compañerismo, como lo hemos estudiado esta noche en la Biblia, no a como a mí se me ha ocurrido, sino a como lo hemos estudiado esta noche en la Biblia, está igual, está así. Si no está así, tenga cuidado, puede colapsar ese puente, puede colapsar esa estructura, puede caerse la estructura de su vida, podemos irnos de medio lado, porque estamos descuidando algo tan fundamental
como la relación con nuestro Padre Celestial. Qué importante, ¿verdad? Le invito, hermanos, a que no se pierda el próximo martes. Vamos a seguir hablando de cómo crecer en esta relación con Dios como Padre. Hoy vimos nada más el punto del compañerismo. Dios nuestro Padre espera compañerismo de nosotros. Quiera Dios que usted pueda escuchar más de una vez esta enseñanza, tomando notas, estudiándola, permitiendo que ilumine las áreas de su vida, así como lo hago yo también con la palabra, para ver que esa parte de nuestra vida, esa estructura, ese fundamento, esté bien puesto. Padre Celestial, muchas gracias por mis hermanos que han estado conectados en esta enseñanza. Yo te pido que les ministres de una manera muy especial, que nos hables, y como es el texto lema, Señor, no me canso de decirle las mismas cosas una y otra vez, porque sé que para mis hermanos es seguro y para mí también, Señor. Así que te damos la gloria y ayúdanos, Señor, a que no solamente, Señor, sepamos esto, sino que lo vivamos y lo compartamos. Vivirlo y compartirlo. Aprenderlo, vivirlo y compartirlo, porque si lo aprendemos o lo recordamos y no lo vivimos, Señor, ay de nosotros. Pero, Señor, no solamente lo aprendamos, lo vivamos, sino que lo podamos compartir. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga grande y ricamente. Y queda siempre el espacio abierto en el Facebook o en el WhatsApp de la iglesia para que usted testifique, para que usted anime a otros hermanos diciendo, bueno, fui bendecido, animo a los hermanos a estos estudios de los martes, a que usted los comparta con otras personas con toda la libertad del mundo, hágalo. Un abrazo a todos, bendiciones.